Bueno, buenos días niños y niñas, otra vez, muchas gracias por esos saludos tan bacanos que nos han enviado, llenos de mucha alegría y de mucho afecto. Hoy en Sociales entonces vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué relación hay entre los diferentes tipos de paisaje y las formas de vida? ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿Cómo esos paisajes, es decir, eso que vemos nosotros de cómo está nuestro mundo allá afuera, tiene que ver con nuestra forma de vida? No la determina ni es el único factor que nos muestra cómo vivir o que, digamos, da las características de cómo vivimos, pero sí influye bastante en esas mismas formas de vida. Entonces, nuestras metas del día de hoy van a ser identificar características generales de algunos tipos de paisaje y relacionar esos tipos de paisaje con esas formas de vida. En el día de hoy vamos a ver dos tipos de paisaje. Vamos a empezar con los desiertos. A ver allá en casa, ¿quién conoce un desierto? Aquí en Antioquia hay un bosque seco tropical que hace parte, digamos, de este tipo de paisaje. A ver quiénes podrían decir que conocen uno. Y entonces en ese paisaje que es el desierto, tenemos unos tipos de relieve. ¿Tipos de qué? De relieve, profe, ¿qué es eso? El relieve son las formas que toman la tierra diferente de acuerdo al suelo, de acuerdo a las alturas. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos que en los desiertos hay 4 tipos de relieve que podemos ver ahí. El primero, las llanuras. Como su nombre lo dice, viene de llano. Yo creo que ahí la profe Aleja nos ayuda con las palabras derivadas. Llanura viene de llano. Y precisamente lo que habla es de grandes extensiones de tierra que están planas. Tenemos también las dunas. A ver, ¿quién ha escuchado las dunas? Es esta imagen de acá. Las dunas se conforman de arena 100%. Y adivinen cómo se forman. ¿Qué creen ustedes en casa de cómo se forman las dunas? ¿Qué elemento puede ayudar a que se formen? ¡Taratatán! Pues les cuento que el viento. Cuando en el desierto, en esa planicie, comienza a correr muy fuerte, que es muy común porque como está tan despejado, el viento no encuentra, digamos, obstáculos como montañas, cordilleras, y entonces corre con mucha fuerza, levanta mucha arena y forma esas dunas. Esas dunas, por ejemplo, tienen una influencia en la vida de los seres humanos porque pueden tapar, por ejemplo, digamos, sectores de agricultura que se tengan, puede afectar caseríos o rancherías que haya en el desierto. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Las personas que viven en el desierto ya ubican las dunas, ya saben dónde están y precisamente interactúan con ellas de una manera en la que puedan disfrutar de ellas sin que afecte sus vidas. Tenemos también en los desiertos o en los bosques secos tropicales mesetas. Las mesetas son, digamos, como unas montañitas que son altas de esa planicie, pero que tienen una característica muy especial y es que en su parte de arriba, en su parte superior, son planas. Si ustedes ven, comparan geométricamente esta meseta con una montaña que ustedes conozcan, ustedes saben que las montañas terminan más o menos en ángulos, ¿sí? En puntas. En cambio, las mesetas, la característica que tienen y que por eso nunca se les va a olvidar identificar una meseta, es que en su tope, en su parte superior, son planas. Y finalmente, en algunos desiertos, como en el de La Guajira, que tenemos esa, digamos, esa dicha de tener ese desierto con un tipo de paisaje, perdón, con un tipo de relieve que es la playa, la entrada del mar a la plataforma continental. Ahí, por ejemplo, tenemos una foto del Cabo de la Vela de La Guajira. Muy bien, entonces, ¿cómo esos tipos de relieve influyen en ese paisaje del desierto, en la vida, por ejemplo, de los animales? Lo primero que tenemos que mirar es que todos estos animales que viven en el desierto tienen poca disponibilidad de agua. Y como tienen poca disponibilidad de agua, porque en el desierto se demora en llover, tiene pocas lluvias al año, entonces ellos, por lo general, ahorran mucha energía. Entonces no son animales
que gasten energía rápidamente y, por ejemplo, hay una característica y es que en las épocas de sequía se mantienen en letargo. Una palabra nueva para que la escriban en sus bitácoras. Letargo. Profe, ¿qué es letargo? Que están ahí como quietecitos, sin gastar mucha energía, a veces se meten en madrigueras debajo de la tierra. ¿Para qué? Para protegerse del sol y encontrar sombra. Entonces, esas, digamos, son algunas características de cómo afecta ese paisaje a esos animales que están ahí. Tenemos entonces cómo afecta la vegetación o qué características tiene la vegetación en un desierto. Pues lo primero que podemos decir es que tienen una característica hermosa y es que estas plantas son capaces de guardar agua por largas temporadas de tiempo. Y adivinen qué, si los animales son sedientos, ¿sí? Si los animales tienen poca disponibilidad de agua, buscarían muy fácil ir a esa vegetación a sacar el agua que ellas tienen. Adivinen cómo se protegen. ¿Qué creen ustedes allá en casa? Piensen en las características de un cactus. ¿Cómo se protege un cactus de los animales? Cierto que ya muchos allá dijeron, profe, con las púas, con las agujas, ¿cierto? Ellos tienen unas púas o unas agujas que les permite protegerse de que los animales se los coman del todo y se saquen toda el agua y así ellas también puedan mantenerse vivas. Y los seres humanos entonces también disponen de ciertas formas de vida propias de vivir en un desierto. Por ejemplo, ¿en qué creen ustedes que es lo primero que influye? En la forma de vestirse, ¿sí? Por ejemplo, acá arriba tenemos una foto de La Guajira, de una ranchería en La Guajira, entonces son ropas sueltas, son ropas que protegen del sol, las casas también, digamos que tienen características especiales para dar sombra, pero no concentrar mucho calor. Entonces tenemos dos grandes desiertos en Colombia. El desierto de la Tatacoa, que es de característica más bosque seco tropical, y el desierto de La Guajira. Profe, y en Antioquia, usted dijo ahorita que también en Antioquia teníamos un bosque seco tropical. Sí, señores, se llama el bosque de Occidente. El bosque de Occidente se llama bosque de Occidente es porque geográficamente se ubica en el occidente. Entonces, ¿qué municipios pueden, por ejemplo, disfrutar de ese bosque seco tropical? Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Anzá, ¿sí? Son departamentos, San Jerónimo también, son departamentos que pueden disfrutar de ese bosque seco tropical y de ver más o menos un paisaje como así. Y el desierto de La Guajira, que es un poco ya más, digamos, con dunas, con arena, mucho más suelto, desierto, y que también entonces es muy importante para la diversidad de nuestra geografía del país. Y se acuerdan que ahorita les estaba diciendo que yo me sueño que en la escuela pueda viajar con mis estudiantes a diferentes partes del mundo sin tenernos que mover. Pues para eso tenemos unas herramientas. Están los libros grandotes que se llaman Atlas y también tenemos herramientas tecnológicas ya muy avanzadas como por ejemplo Google Earth. Entonces, no es sino que ustedes en sus casas, los que tienen acceso a internet o desde el celular también lo pueden hacer, computador o celular, escriban en el buscador Google Earth. ¿Sí? Este Earth es de tierra en inglés, yo sé que ya muchos lo conocen, muchos lo han explorado y ahí siempre va a aparecer una barra de búsqueda en el que ustedes pueden poner el destino al cual quieren viajar. Por ejemplo, yo acá tomé un pantallazo de cuando viajé a La Guajira para esta clase. Ahí van a tener diferentes capas o diferentes características que ustedes quieran resaltar. Por ejemplo, profe, yo quiero ver qué fotografías ha tomado la gente en La Guajira. Entonces ustedes acá en la parte inferior, en uso de capas, por ejemplo, van dando clic y si ustedes dan clic se hace un chulito y les va a mostrar todas las fotografías que ha tomado la gente y que ha subido a la plataforma de Google Earth de ese lugar. Profe, yo quiero ver si hay calles, yo quiero ver si hay fronteras, quiero ver, digamos, un recorrido visual. Entonces, en la parte de arriba, en lugares, también de la misma manera como las capas, pueden determinar si quieren ver si hay recorridos visuales. Y esa es una forma que desde casa, en este tiempo que estamos en casa, podemos viajar.
Es súper bacano. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Street View y es vista de 360 grados ahí en el lugar en donde estás, que te puede mostrar el lugar en tiempo, digamos, real, de fotografías que se han tomado, pero que es, digamos, un viaje virtual muy interesante porque te muestra el paisaje como si estuvieras ahí en ese momento. Muy bien, y acá también entonces en el desierto de la Tatacoa, por ejemplo, ustedes ven estos circulitos azul con café. Esos circulitos lo que nos están mostrando precisamente es las fotos a las cuales yo puedo acceder, a las fotos que yo puedo ver de esos paisajes. Entonces espero que viajen mucho con Google Earth o con otras herramientas que ustedes conozcan y que disfruten mucho de conocer esos lugares. Por ejemplo, ya vamos a pasar a nuestro segundo tipo de paisaje, que son los bosques. Por ejemplo, en Colombia tenemos muchos bosques para visitar, entonces aprovechen esas herramientas. Bueno, y así como hablamos de tipos de relieve en el desierto, vamos a hablar de tipos de relieve en los bosques. Profe, ¿y qué tipos de relieves tenemos en los bosques? Tenemos cordilleras, montañas, valles y colinas. ¿Y cuál es la diferencia? Profe, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una montaña y una colina? Muchos estudiantes a mí me dicen, para mí son lo mismo. Y yo les puedo decir que son muy parecidos, porque las montañas son elevaciones de tierra, pero la diferencia con la colina es que la colina por lo general no pasa de los 100 metros, mientras que las montañas tienen grandes elevaciones y pueden llegar a tener alturas, por ejemplo, como el páramo de Sonsón, que quienes viven en Sonsón saben que es muy alto. O también como el Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel y otras montañas de altura que tenemos en nuestro país. Profe, ¿y las cordilleras? ¿Las cordilleras no son montañas? Sí, son montañas unidas, son cadenas de montañas que precisamente por ello se llaman cordilleras. En nuestro país tenemos 3 muy importantes, la central, la oriental y la occidental. Ustedes no se imaginan la riqueza, eso es lo que le ha dado también mucha biodiversidad a nuestro país, la riqueza de flora y fauna que hay entre esas 3 cordilleras. Y finalmente entonces el otro tipo de relieve que tenemos ahí, pues, donde podemos encontrar bosques, son valles. Esos valles por lo general están atravesados o tienen el transcurso de un río, que es donde se puede precisamente tomar el agua, los animales, digamos las personas también que viven en esos valles, y que es muy importante para, digamos, el riego de todos los bosques, el recorrido de agua para que todos los bosques se alimenten. Bueno, y entonces, ¿qué características y formas de vida hay en los bosques? Primero, entonces, los animales. Los animales son muchísimos, son diversos de acuerdo al bosque, a la altura en donde estemos, y lo que podemos decir de ellos es que ellos ayudan a que las semillas de los árboles y a que las semillas de los diferentes frutos que hay en el bosque se vayan. Ellos, por ejemplo, cuando comen esos frutos y luego en las heces las depositan en diferentes lugares después de caminar mucho tiempo, así van regando también esos bosques y van haciendo que cada vez se reproduzca más y sea más diverso. Y la vegetación entonces es rica en agua. Un buen bosque siempre va a tener unos grandes afluentes y va a ser muy rico en agua, por eso es tan importante conservarlos y evitar, por ejemplo, la deforestación, que es la tala de árboles, porque si nosotros talamos esos árboles, entonces las reservas de agua van a estar, digamos, expuestas y se van a acabar más pronto. Y para los seres humanos, pues, ¿qué les puedo decir de acá de Colombia? Tenemos gran diversidad de etnias, en nuestros bosques están gran diversidad indígena, tenemos gran diversidad indígena que se dedican precisamente a proteger animales, bosques y especies, para que precisamente por industrias como la madera, no se acaben nuestros bosques y podamos proteger sobre todo 2 cosas importantes que obtenemos de los bosques: agua y oxígeno. ¿Ustedes podrían vivir sin agua y sin oxígeno? ¿Ustedes qué opinan en casa? No podemos vivir sin agua y sin oxígeno. Entonces, por eso es tan importante la conservación de este paisaje que son los bosques.
Entonces, vamos a hablar de uno de los bosques más grandes de Colombia y es el Amazonas. Yo hoy les tengo un recomendado. Este es un bosque tropical. Se dice tropical porque precisamente está en el trópico, ubicado en el trópico, que es la línea, digamos, media de la Tierra. Y este bosque tropical últimamente ha tenido, digamos, muchas personas que quieren protegerlo, muchas personas y muchas empresas y muchas administraciones, muchos grupos de seres humanos que quieren decir, recuerden que este es el pulmón del mundo. Y Google Earth nos tiene precisamente un especial que se llama Yo Soy Amazonas. Se los recomiendo, no es sino que escriban Google Earth Yo Soy Amazonas y van a tener un especial con videos de testimonios de personas, con análisis de la flora, con análisis de la fauna, que les va a permitir viajar por el Amazonas sin moverse de casa. Hoy vamos a ver el videoclip que es el inicio de este especial de Yo Soy Amazonas y entonces acá vamos precisamente a entrar a la plataforma. De acuerdo a esto, entonces, chicos y chicas, vamos a ir recapitulando mientras nos carga el programa. Recordemos, hoy vimos dos tipos de paisaje, desierto y bosques. Cada tipo de paisaje tiene unos tipos de relieve. Esos tipos de relieve se diferencian de acuerdo a las alturas, las montañas, las planicies y ahorita vamos retomando. Vamos entonces a ver el videoclip. Si eres lo que comes, lo que bebes, si eres lo que sabes, lo que defiendes y aquello que crees, si eres lo que gastas, usas, consumes, lo que respiras, si todo cuanto eres está siendo amenazado, entonces, ¿quién eres? Descubre tu conexión con el Amazonas en Google Earth. Bueno, muy bien. Entonces, precisamente eso es lo que ustedes pueden disfrutar con este tipo de plataformas. Yo espero que viajen muchísimo a través de Google Earth y que puedan precisamente voy a mirar cómo salir del modo pantalla completa. De aquí, muy bien, vamos a cerrar por acá y vamos entonces a retomar para irnos al recreo. Recordemos tipos de relieve en el desierto: llanuras, dunas, playas, en algunos desiertos, no en todos hay playa, y mesetas. Y algunos tipos de relieve en los bosques: cordilleras, cadena de montañas, recuerden que son montañas unidas de gran altura, montañas, colinas, recuerden que la diferencia entre montañas y colinas es que las colinas por lo general no superan los 100 metros y los valles, que son planicies, que por lo general tienen un recorrido de un gran río. Bien, entonces con esto nos vamos al recreo y volvemos para jugar y repasar sobre lo que vimos en el día de hoy. Ya nos vemos.